vamos a hablar de una mujer de fe. Y vamos a hablar en esta mañana sobre Débora. Débora era una juez en el tiempo de la Biblia, en el tiempo del Antiguo Testamento, y era muy conocida en la palabra de Dios. Allí en la palabra la menciona la palabra como la mujer de Lapidot. Vamos a buscar Jueces 4, versículo 1 al 4. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor y se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset, Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y hermanos, la palabra nos cuenta, la palabra nos dice que el pueblo de Israel vivía continuamente como en un círculo vicioso. Es decir, ellos hacían lo malo delante de Dios, se arrepentían, buscaban a Dios y después cuando Dios los perdonaba, nuevamente se olvidaban de Dios. Y dice que después de la muerte de Ahod, el juez, el pueblo vuelve a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, el pueblo peca contra Dios y después pide perdón a Dios, Dios los levanta y vuelven después a su pecado. Y esto nos hace ver, hermanos, que el corazón del hombre en ese tiempo es el mismo que de ahora, porque nosotros vivimos de la misma manera. Algunos clamamos a Dios en los tiempos difíciles de nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios nos ayuda, cuando Dios nos levanta, cuando Dios, después de habernos dado el favor que le estamos pidiendo, volvemos a olvidarnos de Él y volvemos al fango donde Dios nos sacó. No todos, pero algunos sí. Y este libro de Jueces, hermanos, nos cuenta la misma historia una y otra vez. Después de que Dios tiene misericordia de ellos, hermanos, vuelven a dar la espalda a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros encontramos que estamos metidos en ese círculo de vicioso, de no poder creerle a Dios sus promesas? Y sabes que cuando estamos en esa situación, nosotros le estamos diciendo a Dios claramente, ¿sabes qué, Dios? Tú no eres suficiente para mí. Tú no eres suficiente para mi vida. Mi pregunta es, ¿cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, como seres humanos, podemos soportar la infidelidad de una persona? ¿Cuántas veces puedes soportar que alguien te sea infiel? ¿O cuántas veces tú podrías perdonar la traición de una persona una y otra vez? En Mateo, Pedro le pregunta eso a Jesús. Vamos a Mateo 18, 21. Mateo 18, 21. Y el Señor nos da una respuesta muy clara aquí. Mateo 18, 21. Pedro se acerca al Señor Jesús y le hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Jesús, hermanos, vemos la respuesta de Jesús y poniéndole un número. Y le pone un número que él ni siquiera podía contar. Un número, le dice 70 veces 7, que quiere decir siempre. Siempre que tu hermano te pida perdón, tú tienes que perdonarlo. Él no podía contar. Y entonces, allí estaba el pueblo de Israel. Y dice que Dios los vendió, dice la palabra.
Y los vendió quiere decir, hermanos, que los entregó, los dejó, los soltó. Y en algún momento de nuestra vida Dios nos suelta, porque nos habla y nos habla y nos habla a través de su palabra. Y cuando nosotros no entendemos, el Señor nos deja, ¿no? Y es decir, el pueblo de Israel fue entregado a las manos de su enemigo. Con ese capitán que se llamaba Sísara, hermanos, que tenía 900 carros cerrados. Quiere decir que el enemigo estaba recontra bien equipado. Pero dice que el pueblo de Israel, después de 20 años que este pueblo había sido oprimido por su enemigo, ellos recién claman a Dios. Amigo que tú me estás escuchando, ¿cuánto tiempo estás viviendo de una prueba a otra sin voltear la cara a Dios? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que acudamos al Señor a pedir su favor, su ayuda? Tal vez crees que hay otras cosas mejores para nuestra vida. Y 20 años dice que el pueblo de Israel clamaba a Dios por ayuda. Y oh sorpresa, hermanos, Dios lo vuelve a escuchar. Dios otra vez escucha el clamor del pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Seguramente que Dios buscó entre muchos hombres a quien podía levantar. Pero la sorpresa para ellos es que Dios no levanta a un hombre, levantó a una mujer, una juez entre todos los jueces, una gran líder llamada Débora. Y yo quisiera en esta mañana llamar su atención de algunos aspectos en la vida de esta mujer que pueden ayudarnos a nuestra vida hoy. Primeramente, dice la palabra que gobernaba a Israel. Y lo que también se puede entender como que Débora juzgaba a Israel. Y déjame decirte, mis queridos amigos y hermanos, que para ese tiempo una cultura machista no tendría que haber sido nada fácil, no tendría que haber sido sencillo tener que soportar que una mujer los juzgara. Y esta mujer, hermanos, es claro que se ganó el respeto de toda una nación. Es decir, hermanos, no solamente de la nación, sino del ejército completo, de los generales. Y ganarse el respeto de la gente, hermanos, comienza primeramente con que tú te respetes a ti mismo. ¿Estás teniendo en claro estas cosas para que tú puedas ganarte el respeto de los demás? Algunos saben que a quién sirven, pero a veces servimos a Dios como que, bueno, ya para cumplir. Y le damos a Dios lo que nos sobra. Y creemos que, bueno, porque estamos cansados, porque ya las cosas han rebasado, no puedo. Pero esta mujer sirvió al Señor con todo su corazón. Romanos 8:13. Romanos 8:13. Vamos a buscar Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas por si el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Esta es una advertencia, mis queridos amigos y hermanos, para todos nosotros. Y lo que nos está diciendo este texto es que la carne no va a morir sola. Y sabes que la carne representa el pecado de una persona, el pecado que está morando en tu vida y en tu corazón. No, este pecado no va a morir solo. Usted y yo tenemos que matar al pecado, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a matar el pecado que está viviendo en nosotros? La palabra dice viviendo en el Espíritu. Es decir, obedeciendo a la palabra de Dios. Quiere decir que yo tengo que dejarme guiar por su palabra, por su Espíritu.
No podemos matar el pecado en nuestras vidas, hermanos y amigos, en nuestras propias fuerzas. Yo no puedo dejar de hacer las cosas en mis propias fuerzas. Tengo que confiar en las fuerzas de Dios, en el poder de Dios. Y solamente así vamos a poder ganar autoridad delante de todos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el Espíritu. Capítulo 4, verso 5 del libro de Jueces. Vamos a seguir avanzando con esta palabra. Acostumbraba a sentarse debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. 20 años, hermanos, de esclavitud pasó este pueblo. Pero esta mujer sí creía que Dios podía hacerlo. Esta mujer sabía que podía hacer justicia, sabía que podía juzgar. Dice que se estaba sentada debajo de una palmera. Esa era su oficina. Y ahí todo el pueblo de Israel venía para ser juzgada. Hermanos, quizás este pueblo no estaba dispuesto a seguir a una mujer. Y se ganó el respeto de todos porque estaba trabajando para el Señor. Y trabajaba en serio. Haciendo su trabajo, ella gobernaba y tenía un trabajo civil. Sabía de leyes, conocía las leyes, estaba en contacto con la gente, daba dirección a ellos. ¿Cuántos buscamos dirección de parte de Dios? Hermanos, si no hay quien te siga, es porque tú todavía no has puesto tu servicio a los pies del Señor. No le has entregado ese servicio al Señor. Y todo lo que hagas, tienes que hacerlo como para Él. Todo lo que tú hagas en el servicio al Señor tiene que agradar a Dios. Tienes que dar lo mejor de ti, involucrar tu corazón, tu alma, tu mente. En todo lo que haces, tienes que contar de que a Dios le agrade. Colosenses 3:23. Vamos a buscar Colosenses 3:23. Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El problema, hermanos, de nosotros es que muchas veces queremos ganar el respeto, la aprobación de los hombres y no de Dios. Pero la Biblia dice que todo lo que tú hagas para el Señor tiene que darle la gloria a Él. Y así vas a poder ganar el respeto de las personas. Que las personas estén a tu lado, que se involucren en la visión que Dios te ha dado, que se involucren con lo que tienes en tu corazón, en tu alma, tus emociones. A todo lo que hagas para el Señor, tú tienes que ponerle pasión. Pasión, hermanos. Pasión por las almas perdidas, pasión por predicar la palabra, pasión por estudiar la palabra, pasión por orar. Capítulo 4, versos 6 y 7. Vamos a continuar con la historia de esta mujer. Dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sebes y de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tierra de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Increíble, hermanos. Una mujer
dando órdenes a un general del ejército. Y ve, hermanos, cuántas mujeres nos podemos identificar con esta mujer. ¿Cuántas mujeres que estamos en el hogar y le decimos al esposo, ¿me puedes arreglar esa puerta? O tal vez el caño está goteando. Por favor, corrige tú a tu hijo. Y nosotros no lo hacemos. Pero allí estaba Débora. Levántate. Ella no tenía miedo, hermanos, de desafiar al general. Era el general de las Fuerzas Armadas, pero ella le hablaba y le hacía recordar lo que Dios le había dado. Haz tu trabajo, le dice, ¿no? Y cuando alguien nos dice, oye, mira, tienes que hacer tu trabajo, tienes que hacer esto, tienes que ir y hablar con tal persona, nos incomodamos, tal vez nos enojamos, pero el obediente siempre va a ser lo que Dios le está diciendo. Yo recuerdo mucho, hace muchos años, mi esposo aconsejaba a una mujer y él le decía, tienes que hacer esto, ella no lo entendía, no entendía lo que el pastor le estaba diciendo que tenía que hacer, pero ella iba y lo hacía. Y después ella contaba, porque ella quería ganar a su esposo para el Señor. Y ella contaba y decía, yo pensaba que el pastor se estaba volviendo loco, porque yo le contaba las cosas que mi esposo me hacía y él me decía, estamos ganando la batalla. Hermanos, obedecer trae bendición. Martín Lutero decía, Dios no quiere que el éxito llegue sin esfuerzo. Es decir, Dios no quiere que se pase el tiempo y tú sigas esperando en nada. Hay que salir a conquistar, mis queridos hermanos y amigos. Hay que salir a luchar, a pelear la buena batalla de la fe. ¿Qué estamos haciendo verdaderamente lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer? ¿Lo estamos haciendo? La Biblia dice en Proverbios 13:4. Vamos a buscar Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. Dice, el alma del perezoso desea, dice, pero nada alcanza. Pero también dice, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y este es, hermanos, el diligente es el que sale a pelear. El diligente es el que la lucha. El diligente es la persona que sale a conquistar. El que siembra, el que espera la cosecha. Y si quieres que las cosas que tú deseas se hagan una realidad en tu vida, entonces debes comenzar a hacer algo. Debes comenzar a creer. La Biblia dice claramente, id y predicar el evangelio, id y hacer discípulos, dice. Y un cristiano, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que no hace discípulos, no es tan buen cristiano. ¿A cuántos le has hablado de Jesús en este tiempo de incertidumbre que estamos viviendo? ¿A cuántos le has predicado la palabra para que tengan la fe, la confianza de que esto Dios tiene el control? Pero esta mujer le dijo a Barak, ve y forma tu ejército. No te quedes ahí sentado, vamos a salir a pelear. Hay que pelear. Pero vemos en la palabra que esta mujer no solamente gobernaba a Israel, a todo el pueblo de Israel, sino que también dice que era profetisa. Y una profetisa o un profeta habla en el nombre del Señor, habla en nombre de Dios. Dios le habla a ella la palabra, el mensaje, y ella se lo transmite al pueblo de Dios. Y vemos que le habla a Barak y le dice, ¿no te ha mandado lo que tienes que hacer? ¿No te ha mandado Jehová lo que tienes que hacer? ¿No te habló ya? ¿Y cómo responde este hombre? Vamos a ver en el verso 8.
Y a veces esperamos esto, ¿no? Verso 8 dice, Barac le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si tú no fueres conmigo, no iré. Solo si tú me ayudas, pastor, pastora, si tú vas conmigo, si tú vas y hablas con mi esposo, si tú vas y hablas con mi esposa. Este hombre, todo un general del ejército, hermanos, dependiendo de la autoridad y de la fe de una mujer. ¿Y sabes qué? Era una mujer influyente. Esta mujer influenciaba. Y nosotras, mujeres, podemos, con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios, influenciar al pueblo, a todas las personas que están alrededor nuestro. Podemos influenciar, hermanos, con solo buscar la sabiduría en Dios, en la sociedad, en nuestro hogar, en nuestros vecinos, a nuestros amigos, en la política, en todas las áreas de nuestra vida, en el lugar donde Dios nos ponga. Esta mujer nos da testimonio de que sí se podía hacer. Ella tenía comunión con Dios. Ella escuchaba la palabra de Dios. Ella escuchaba la voz de Dios. Cumplía con todo lo que Dios le había dicho que ella tenía que hacer, por supuesto. Y miren lo que este hombre les contesta. Barac le contesta en el verso 11, perdón, el 9 al 11 del capítulo 4 de Jueces. Ahí está la respuesta de Barac. Versos 9 al 11 del capítulo 4. Dice, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barac a Cedes, y junto con Barac a Zabulón y Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eberseneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de Ceneos y había plantado su tierra en el valle de Saanaim, y que está junto a Cedes. Tremendo, hermanos. Una gran diferencia entre dos líderes. Uno de los líderes que sale de su zona de comodidad, hermanos, a través de lo que la palabra de Dios le había dado, de lo que le había dicho. Y el otro, que a pesar de que había recibido la palabra de Dios, el mensaje de Dios, él no se puso a ir si no lo acompañaban. Y muchos líderes, muchos de nosotros hacemos lo mismo. Yo sin apoyo no la hago, pastora o pastor. Yo sin alguien que me acompañe, no, yo no lo puedo hacer. Pero cuánto tengo la palabra de Dios, hermanos, tengo la aprobación de Dios, debo seguir adelante. Dios le dijo a Débora, yo quiero liberarlos, yo quiero sanarlos, yo quiero darles la victoria. Y Barac tiene que formar su ejército. Pero este hombre no confió totalmente en la palabra de Dios. Y le dice a Débora, tú tienes que ir conmigo, porque si tú no vas, no voy. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Yo muchas veces he escuchado, no, mira, pastora, si mi esposa no se convierte, yo no voy a ir a la iglesia. O si mi esposo no se convierte, entonces yo ¿para qué sigo? Y tengo que ser valiente. Tengo que creerle a Dios. Y hermanos, puedo haber quedado con la palabra en mi corazón, pero no obedecerla. Pero Dios dice, y a esta mujer le dijo, que tenía que ir a la guerra. Y ella estaba en la guerra. Obvio, en esos tiempos no podíamos contar que las mujeres iban a la guerra. No sé si hasta ahora eso es así. Pero en ese tiempo la mujer no iba a la guerra.
En ese tiempo, hermanos, la mujer quedaba en su ciudad o en su casa. Pero Débora ahí estaba, en la guerra. Ella tenía la palabra de Dios en su corazón grabada. Ella tenía confirmada lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Ella ya estaba segura que tenía la victoria. Y es tiempo de entrar en guerra, mis queridos amigos y hermanos. Es tiempo de luchar por nuestras familias en oración. Es tiempo de ganar esta pandemia en oración de rodillas. Tomar la espada de la palabra de Dios, amigos, para poder ganar en este tiempo que estamos viviendo. Y muchos no queremos ir a la guerra. Muchos no nos atrevemos a ir a la guerra. Y nos quedamos cómodos, bien ahí, esperando que otros hagan lo que yo tengo que hacer. Y nos quejamos y tal vez nos murmuramos o hablamos de lo que otros están haciendo. Y no queremos ir a la batalla, no queremos ir a orar. Es difícil orar, hermanos. Orar es difícil. Tú tienes que disponer tu corazón a acercarte a Dios para orar. Eso es guerra. Dice la palabra que para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Dios quería levantarlos, darles valor, la fuerza, el poder de Dios, si ellos le creían. Marcos 9:23. Vamos a buscar Marcos 9:23. Una tremenda mujer, esta mujer. Marcos 9:23. Dice la palabra. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No dice algunas cosas. No dice esto sí y esto no. No, dice todo. Todo, hermanos. Todo le es posible. Si tú le crees a Dios, vas a poder hacer lo que Dios te está mandando hacer. Ahora, muchos creemos que porque le pedimos a Dios y le pedimos a Dios, ya Dios tiene que hacerlo. Pero sabes que Dios no es nuestro mandadero. Dios va a hacer lo que tú le estás pidiendo si está dentro de su voluntad. Si está dentro de lo que Dios te ha dicho que tú tienes que hacer. Verso 12 del capítulo 4 de ahí de Jueces. Dice, vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Hermanos, el enemigo también se preocupa. Si crees que el enemigo se va a quedar tranquilo ahí con todo lo que tú estás haciendo, no es así. El enemigo también está alerta. Dice la palabra que está buscando a quien devorar. Está allí. A ver quién abre la puerta para poder ir tras él. Está alerta, está preocupado. Y el verso 13 del capítulo 4 de Jueces dice lo siguiente. Verso 13. Dice, reunió Císara a todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el desde Azoret Goim hasta el arroyo de Sison. El enemigo se entera, hermanos, de que Barak estaba listo para la batalla. Pero, ¿sabes? El enemigo del pueblo de Israel es el mismo enemigo que nosotros tenemos hoy. No es diferente. Dios le había hecho formas tu ejército, pero él no se quedó tranquilo con las noticias. El enemigo sabía lo que Barak estaba haciendo, estaba atento al objetivo. Él planeaba atacar a Císara. Quería matar a Císara, a Barak. Así como quiere hoy arruinar tu vida. El enemigo quiere arruinar tu familia, tu vida, tu hogar, tu trabajo, todo. Dios dice en su palabra que el enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Entonces,
mi querido hermano y amigo, el diablo no se queda tranquilo. El diablo sabe por dónde tú vas y él está dispuesto a atacarte y a arruinarte. Segunda de Corintios 2:11. Dice la palabra, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. No ignoremos, hermanos, cómo él trabaja, porque el diablo siempre es el tonto útil. Él siempre va a actuar de la misma manera. Entonces no podemos ignorar sus maquinaciones. Él quiere ganar ventaja sobre nosotros. Quiere, porque sabía los planes de Barak. Y lo que quería hacer era hundirlo, meterle cabe, así como quiere hacer con nosotros, hacernos caer. Entonces, este enemigo de Israel, hermanos, levantó lo mejor de su ejército. Dice 900 carros errados. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No ignoremos sus maquinaciones. Si estás pensando en luchar con la palabra de Dios, quizás en servir al Señor en este tiempo o seguirlo al Señor, este enemigo va a saber lo que tú tienes que hacer, lo que tú vas a hacer. Va a querer detenerte. Es decir, yo he visto gente durmiéndose durante la prédica. ¿Por qué crees? ¿Que porque tenía sueño? No, porque el enemigo pone esas cosas para que tú no escuches, para que tú no estés creciendo en Dios. Hermanos y amigos, Dios nos pide algo, confiemos en Él. No perdamos la bendición, entremos en la batalla, sigamos adelante. Tenemos que tener valor, confianza, fe, enfrentar todo lo que se venga para poder vencer, para poder ganar el Perú y las naciones, hermanos. Desechemos toda duda, toda mentira, todo temor y no tengamos miedo de hablar y de compartir la palabra de Dios con aquellos que necesitan. Capítulo 4, verso 14 al 16 de Jueces. Jueces 4, 14, 16. Dice, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante? Salió del monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goín. Y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Débora seguía profetizando. Le seguía diciendo a Barak, levántate. Parecía que Barak necesitaba que lo empujaran, que lo animaran, que le hicieran recordar la palabra que Dios le había dado, hermanos. La palabra de Dios siempre tiene que quedar grabada en nuestros corazones. Las promesas que Dios te ha dado, que tú estás creyendo, no pueden salir de tu corazón y de tu mente. Ve a la guerra, no puedo, decía, no puedo. Pero Jehová va delante de ti. Hermanos y amigos, cuando Dios te envía a la batalla, es porque en definitiva vas a tener la victoria. Dios siempre, en todos los años que yo le conozco, Dios siempre me ha dicho, esfuérzate y sé valiente. Y cada cosa que Dios me ha mandado a hacer, la he hecho con temor y temblor, sabiendo que Dios estaba allí con nosotros. Jamás Dios nos va a enviar a una batalla donde no te va a dar la victoria. Cuando Dios nos dice, haz algo, y Él te pide lo que tienes que hacer, va a ocurrir que tú tienes la victoria. Y Dios nos ha dado las mismas promesas a nosotros. Nos ha dado la misma palabra a nosotros.
Dios nos ha dicho, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero ¿qué ha pasado, hermanos? A veces la iglesia se ha quedado, ha estado pasiva, ha estado esperando. Y de hecho Dios, hermanos, permitió esta pandemia para que nosotros como iglesia seamos remecidas. Dice hoy, levántate, levántate y entra a la batalla. Y la batalla se hace de rodillas, hermanos, de rodillas. Segunda de Timoteo 2:4. Segunda de Timoteo 2:4. Segunda de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si crees que eres soldado de Cristo, entonces estás llamado para la guerra. Estás llamado para luchar. ¿Por qué? Porque de antemano tú sabes que vas a obtener la victoria y ya has ganado esa batalla. Porque en Cristo, hermanos, dice la palabra, en Cristo somos más que vencedores. Dios es quien pelea por nosotros. Dios es quien se para delante de nosotros. Hermanos, Dios está con nosotros. Y para ver cómo termina esta historia, hermanos, y el cumplimiento de la profecía de esta mujer, Barak, vamos a leer capítulo 4, versos 17 al 21. Capítulo 4, versos 17 al 21. Dice, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había paz entre Javín y el rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tierra, y ella le cubrió con una manta, a la tienda, perdón, y le cubrió con una manta. Y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua. Pues él le dijo, tengo sed. Y ella abrió un odre y le dio a beber leche. Y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate en la puerta y viniere diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero él, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en tierra, pues él estaba cargado de sueño, cansado y así murió. Barak, hermanos, hasta ese momento recién decide ser implacable y decide agarrar la palabra de Dios en sus manos e ir detrás de Sísara para poder obtener la victoria completa. Persiguió a Sísara y cuando Dios nos pide, hermanos, algo, es seguro que lo tenemos que hacer. Tenemos que obedecer. Pero siguiendo esa historia, Sísara cae en la tienda de Jael, una mujer de Eber, dice la mujer de Eber. Y ella le clava la estaca en las sienes y es así como Sísara muere. Y se cumple la profecía de Débora, que esta mujer, Jael, terminó con Sísara y, hermanos, Jael no era una juez, pero Dios la usa, esta mujer, como una mujer que estaba dispuesta a acabar con el enemigo. Estaba dispuesta a acabar con el pecado. Le clava la estaca y lo mató al instante. Hermanos, así se trata con el pecado. Tenemos que tomar acciones fuertes, decididas, crudas, para poder obtener la victoria delante de Dios. Para tener una vida victoriosa, tengo que acabar con el pecado de mi vida. Tengo que renunciar a todo pecado en mi corazón. Pero ella
Esta mujer, hermanos, no quiso obedecer a las tradiciones, no obedeció a las costumbres, decidió obedecer a Dios. No le importó el qué dirán, oh, qué cosa, por qué esta mujer había hecho esto. Lo hizo porque sabía que tenía que hacerlo. Acabó con el enemigo. Así hay que tratar con el pecado en nuestras vidas, sin compasión. Esta fue una gran batalla de esta mujer y Dios dio la victoria y entregó a Sísara en manos de una mujer. Cuando Débora le dice, no será tuya la victoria, era porque iba a ser ni siquiera de Débora, sino de esta mujer, Jael. Pero no solamente Débora fue una gobernante, no solamente gobernó a Israel, no solamente fue una profetisa. La palabra dice que ella era mujer de Lapidot. En el verso 4 del capítulo 4, que ya lo hemos leído, dice, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Es decir, era casada. Y me sorprende esta mujer. De todo hacía. Profetizaba, gobernaba, guiaba al pueblo, fue a la guerra. Y ella se movía en diferentes dimensiones, hermanos. También era compositora. Si nosotros vamos al capítulo 5 del libro de Jueces, nos vamos a dar cuenta que ella compuso muchos cánticos para el Señor y desarrolló su rol como esposa. Imagínense que Débora podía llegar y decirle, ¿sabes qué? Hoy estuve ahí en mi oficina bajo la palmera, estuve trabajando tanto, estoy tan cansada, he juzgado a todo el pueblo, entonces por favor, hoy no cocino, hoy no te atiendo, ve y cómprate un pollo porque no puedo atenderte. Pero dice la palabra que ella cumplió su rol, no descuidó a su familia. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Que esta mujer era una mujer influyente, influenciada socialmente como gobernadora. Como profetisa, hermanos, tenía una influencia espiritual. Y como esposa tenía una influencia familiar con toda su familia. Testimonio para sus vecinos, para su pueblo, hermanos. Tres grandes virtudes de esta mujer. Hermanos y amigos, mujeres, podemos influenciar con la palabra de Dios. Nosotros hemos sido llamados a creer en Dios. No somos huérfanos. No estamos solos, tenemos a Dios con nosotros, un Padre bueno, un Padre fiel. Es tiempo que nosotros creamos en Él. Es tiempo de que confiemos en Dios. En todas las situaciones de tu vida, Dios está allí si tú quieres. Si tú quieres darle la gloria a Dios, si tú quieres creerle a Dios, entonces tienes que darle tu vida. Solo tienes que decirle, entra a mi vida, a mi corazón. Yo te necesito. La palabra de Dios dice que Jesús decía, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y Dios en esta mañana te está invitando a que Él pueda formar parte en tu vida y en tu corazón, en tu familia. Yo recuerdo cuando Jesús vino a mi corazón, Él no solamente entró a mi vida, entró a mi hogar, entró a mi esposo y Dios cambió nuestra familia. Nos dio victoria sobre victoria. No dejamos de luchar. Muchas luchas, pero Dios siempre estaba conmigo y con mi esposo, con mi familia. Solamente tienes que decidir. Y si tú quieres decidir por Jesús en esta mañana, solamente tienes que decir, yo quiero Dios, yo te necesito Dios. Necesito que tomes mis batallas, que me ayudes a ir a la guerra contigo. Si tú quieres, pon allí
en los comentarios: yo necesito de Dios. Yo necesito que Dios tome mis batallas. Señor, entra en mi corazón. Él no te va a echar fuera. Él va a tomar tu vida, va a transformar tu corazón, va a transformar tu vida con su amor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Si alguno, Señor, tú que conoces los corazones, quiera entrar en esta batalla contigo, vencer, Señor, sus luchas, háblales a su corazón. Que ellos puedan tomar una decisión hoy y ser valientes y reconocer que sin ti no pueden hacer nada. Padre, en el nombre de Jesús, si tú estás entregando, Jesús, tu vida, haznoslo saber. Queremos orar por ti. Queremos dedicar tu vida al Señor para que Dios tome tu vida, tu corazón, tu familia y seas transformado. Confía en Dios. Señor, gracias por estas personas. Gracias por tus hijos, Señor. Por cada uno de nosotros que te conocemos, que te amamos, Dios, porque sabemos que tú estás delante de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén.